No corrió, no gritó, no suplicó. Solo miró y se rindió. Porque sabía que el mundo entero dependía de ese silencio. Las calles de Jerusalén aún conservaban el polvo de las festividades. La Pascua. Miles de judíos habían viajado allí, y ahora, entre mercados ruidosos y puestos iluminados con antorchas, una tensión diferente flotaba en el aire. Algo estaba a punto de suceder. Algo que no era una celebración. Algo que no era humano. Jesús caminó entre las sombras. Esa noche no durmió. Mientras sus discípulos dormitaban en Getsemaní, él se alejó lentamente. El sudor le corría por la frente como gotas de sangre, como si su propio cuerpo rechazara el peso invisible que estaba a punto de caer. No era miedo al dolor. Era algo más profundo, la separación. El Padre guardaría silencio. Y ese silencio era peor que cualquier clavo, cualquier azote, cualquier cruz. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero él lo sabía. La copa no me sería arrebatada, sería vaciada hasta la última gota. Judas se acercó con paso decidido. La oscuridad lo acompañaba como a un viejo amigo. A su lado, soldados armados, lanzas en mano, miradas endurecidas. No sabían a quién arrestaban. Creían controlar a un agitador. En realidad, arrestaban al mismísimo Creador. Judas se acercó. Un beso, una señal. El gesto más íntimo, usado como un cuchillo. Jesús no pudo resistirse. Pedro reaccionó como siempre, con fuego en las venas. Desenvainó su espada. Un golpe rápido. La oreja de Malco cayó al suelo. Sangre, gritos, confusión. Pero Jesús no vino a buscar confusión. Guarda tu espada, Pedro. Con las manos aún libres, se agachó, recogió la oreja caída, y se la devolvió al rostro del soldado. Sanidad. Incluso en prisión. Amor. Incluso en la traición. Se lo llevaron como a un criminal, pero él caminó como un rey. El amanecer en Jerusalén nunca había sido tan largo. En la casa del sumo sacerdote, Jesús fue empujado, interrogado y abofeteado. Las palabras que le lanzaron no pretendían descubrir la verdad, sino ocultarla. Buscaban contradicciones, no justicia. Los sacerdotes no querían respuestas, querían una razón para matar. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios vivo? Tú lo has dicho. Basta. Blasfemia, gritaron. Se rasgaron las vestiduras como si intentaran mostrar indignación, pero era miedo. Miedo a perder el poder. Miedo a ver sus sistemas derrumbarse ante alguien que hablaba con autoridad y lavaba los pies de los hombres. Mientras tanto, Pedro observaba desde lejos. 3 veces lo negó. 3 veces juró que no conocía a aquel a quien había prometido seguir hasta el final, y cuando el gallo cantó, no fue solo un sonido. Fue un golpe al alma. Pedro salió corriendo y lloró. El amigo que caminó sobre las aguas, ahora se hundía en la culpa. Jesús fue llevado ante Pilato. A Roma no le importaban las profecías. Roma quería la paz. Y Pilato, sudoroso y presionado, miró a aquel hombre silencioso ante él y dijo: No veo culpa en este hombre. Pero la multitud gritó. Como lobos sedientos incitados por los líderes, los mismos que días antes habían cantado Hosana, ahora gritaban, crucifícalo. Pilato se lavó las manos. Pero no limpió su conciencia. Jesús fue entregado. Vinieron los azotes. El sonido de la punta de hierro desgarrando la piel, carne expuesta. Huesos al descubierto. No había dignidad en aquel patio, solo había brutalidad. Los soldados rieron. He aquí al rey de los judíos, trenzaron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza. La sangre le corría por la cara, mezclada con sudor, cubriéndole los ojos. Le entregaron una capa púrpura. Palmaditas irónicas en el hombro. Escupitajos. Puñetazos. Permaneció de pie. No porque no lo sintiera, sino porque cada golpe formaba parte de un plan mucho mayor. Le dieron la cruz. No solo un trozo de madera, era el símbolo de la vergüenza.
del castigo, del fracaso humano, y la cargó. A cada paso, su cuerpo se tambaleaba. El suelo se acercaba. Le flaquearon las fuerzas. Llamaron a un hombre para que lo ayudara, Simón de Cirene. Tomó la cruz sin comprender. Pero sus hijos nunca lo olvidarían. En la cima de la colina, el sonido de martillos destrozó el cielo. Clavos, manos, pies. El dolor no era solo físico, era espiritual. Aquel que nunca conoció el pecado, se convirtió en pecado. Y entonces, suspendido entre el cielo y la tierra, entre los ladrones y la burla, el rey colgado sangró por un reino que todavía no lo reconocía. El sol aún estaba alto, pero la luz parecía extraña, como si el cielo mismo hubiera empezado a llorar prematuramente. Jesús fue elevado a la cruz. Los clavos sostenían su cuerpo, pero era el amor lo que lo mantenía allí, amor por quienes lo escupían, se burlaban, lo traicionaban y huían. Amor por un mundo que no lo quería. No estaba atado por hierro, estaba atado por decisión propia. El dolor era constante, agudo, insoportable. Respirar era un esfuerzo. Cada palabra tenía que cruzar el abismo entre su pecho aplastado y sus labios resecos. Aún así, habló. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. A su lado, 2 hombres, 2 ladrones, ambos condenados, ambos a punto de morir. Uno de ellos lo insultó. El otro, destrozado por dentro, miraba al crucificado con lágrimas en los ojos. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús giró el rostro con dificultad, e incluso cubierto de sangre, sonrió. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El mundo giraba en torno a esa cruz. Los soldados jugaban a los dados por sus vestiduras. Los fariseos negaban con la cabeza y reían. Algunos decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero el milagro fue precisamente que no bajó. Allí, en silencio, Jesús destruyó el pecado, sin espada, sin fuego, sin un grito. Solo con entrega. Al pie de la cruz, una madre lo observaba todo. María. La mujer que escuchó al ángel, que dio a luz al Hijo, que lo vio crecer, enseñar, sanar, y ahora sangrar. Su mirada nunca vaciló, lloraba no como una madre que la ha perdido, sino como una madre que comprende el propósito. El dolor era irreversible, pero no vacío. A su lado, Juan, el discípulo amado por Jesús. Mujer, ahí está tu hijo. Juan, ahí está tu madre. Incluso en su agonía, cuidó de los que quedaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las sombras lo invadieron todo. El cielo se oscureció como si el universo entero estuviera de luto. Era como si el sol hubiera cerrado los ojos. El silencio, ahora, era denso. Las moscas zumbaban alrededor de las cruces, los gritos habían cesado, incluso los soldados ya no se burlaban tanto, algo invisible se apoderaba de aquel lugar. Hasta los más endurecidos lo sentían. Jesús miró al cielo. Pero el cielo no respondió. Él, que siempre había escuchado la voz del Padre. Él, que siempre decía, yo y el Padre somos uno. Ahora, el silencio. Profundo. Gélido. Doloroso. Y entonces, con una voz ronca, cortando el aire. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El peso del mundo entero recaía sobre él. Todos los pecados, todas las mentiras, toda la culpa, todo el dolor. Sobre un solo hombre. El Cordero de Dios, siendo inmolado ante los ojos de quienes no entendían nada. Jesús estaba débil, su visión se nubló, la sangre apenas fluía. Tengo sed. Le dieron vinagre en una esponja, un gesto cruel, pero ya no buscaba alivio. Quería terminar. Y entonces, con sus últimas fuerzas, con un aliento que parecía provenir del Espíritu mismo, dijo: consumado es. Los cielos temblaron.
La tierra se estremeció. El suelo se agrietó. El templo de Jerusalén, donde miles oraban, se estremeció. El velo que separaba el lugar santísimo, ese velo grueso e inmenso, se rasgó de arriba abajo. El camino estaba abierto. El precio había sido pagado. Y entonces, inclinando la cabeza, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. El centurión romano que observaba se quedó paralizado. Había visto muchas muertes, había ejecutado a muchos hombres, pero esto era diferente. Este hombre tenía el poder incluso de morir. Murió con dignidad, con autoridad, con propósito. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Los soldados se apresuraron a quebrar las piernas de los otros dos crucificados. Había que apresurar la muerte, se acercaba la Pascua. Pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto. Uno de ellos, solo para confirmarlo, le clavó una lanza en el costado. De la herida abierta brotó sangre y agua, señal de que el corazón ya se había roto. Un corazón roto por el amor. Un hombre llamado José, de Arimatea, pidió el cuerpo. Era miembro del Sanedrín, pero justo, temeroso de Dios, esperaba el reino de Dios. Trajo un sudario limpio y cargó el cuerpo de Jesús con reverencia. Nicodemo lo ayudó, el mismo que una vez había visitado a Jesús de noche con dudas. Ahora, cargaba el cuerpo de un muerto con fe. Lo envolvieron en telas y perfumes. No había prisa, fue un entierro silencioso, doloroso pero digno. No había multitudes, ni templos abarrotados. Solo unos pocos corazones rotos intentando honrar el último gesto de un hombre que el mundo había rechazado. La tumba era nueva, excavada en la roca. Rodaron una enorme piedra para tapar la entrada. Los soldados la sellaron. Nadie entraría. Nadie saldría. El mundo dormía en la oscuridad. La esperanza había sido depositada en una tumba. Pero el cielo aún no había dicho su última palabra. El amanecer siguiente fue el más tranquilo de la historia. Ni siquiera los discípulos se atrevieron a salir, estaban encerrados, atemorizados, confundidos. Aquel que había prometido vida, había muerto. Esa voz que calmaba las tormentas, ahora enmudecía bajo la piedra de una tumba. El Mesías había sangrado. El Hijo había muerto. No comprendían que ese silencio era solo el intervalo entre dos eternidades. Mientras la luz aún luchaba por emerger, algunas mujeres se dirigieron al sepulcro. María Magdalena, Salomé, María, madre de Santiago, llevaban aceites, perfumes, intenciones, aún no entendían lo que había sucedido. Solo sabían que debían cuidar ese cuerpo, su cuerpo. En el camino una pregunta. ¿Quién removerá la piedra de la entrada? Era demasiado grande para ellos. Pero al llegar, la sorpresa los paralizó. La piedra ya había sido removida. El sepulcro estaba abierto. Se acercaron con el corazón acelerado. Miraron dentro. Nada. Ningún cuerpo, ninguna sábana manchada, ninguna sangre, ninguna muerte. Solo luz. Y una voz. No era un grito, pero tampoco era común. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Las mujeres cayeron de rodillas. Era un ángel, un mensajero, un eco del cielo que rompía el luto de la tierra. No está aquí, ha resucitado como dijo. Vayan, díganselo a los discípulos. María Magdalena corrió. Sus lágrimas se secaron con el viento, su corazón latía con fuerza, su mente daba vueltas. ¿Cómo podría explicar lo que acababa de ver? Llegó hasta Pedro y Juan, gritó, jadeando. Se han llevado al Señor, el sepulcro está vacío. Corrieron. Juan llegó primero, se detuvo en la entrada. Pedro llegó después, y entró. Sábanas dobladas, la tela del rostro cuidadosamente separada. No había prisa, no hubo robo, había un propósito. Juan entró después, miró, y creyó. Pero aún había miedo. Regresaron. No comprendían del todo. La pieza clave del rompecabezas seguía faltando. Jesús mismo. María Magdalena se quedó de pie.
inmóvil, llorando, confundida, desesperada. Volvió a mirar dentro de la tumba. 2 ángeles estaban allí, uno donde había estado la cabeza, el otro donde habían estado los pies. Mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi señor, y no sé dónde lo han puesto. Se giró, y vio a alguien. Pensó que era el jardinero. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú lo has llevado de aquí, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Entonces dijo solo una palabra. María. Se detuvo. La voz. Esa voz. El nombre pronunciado como nadie más lo había pronunciado. Cayó de rodillas. Raboni, que significa maestro. Quiso tocarlo. Quiso abrazarlo. Pero él dijo, no me sujetes, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María corrió de nuevo, pero esta vez, no con la noticia de la muerte. Fue la primera predicadora de la resurrección. Esa noche, los discípulos seguían encerrados. Y entonces, sin previo aviso, él apareció. En medio de ellos, de repente, ni un sonido de puerta. Ni pasos en el suelo, simplemente, allí, vivo. La paz sea con vosotros. Guardaron silencio. El aire se desvaneció. La duda gritó, ¿era él? Mirad mis manos y mi costado. Y él mostró las heridas, no como cicatrices, sino como trofeos. Lo tocaron, él sonrió, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Tomás no estaba allí. Cuando los demás se lo dijeron, dudó. Quería pruebas, quería ver, quería tocar. Una semana después, Jesús se apareció de nuevo. Tomás, ven aquí, toca, mira, no seas incrédulo sino creyente. Tomás cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío. Jesús lo miró con ternura. Creíste porque viste, dichosos los que no vieron y creyeron. Jesús se quedó con ellos 40 días. Se les apareció en el camino a Emaús, partió el pan, disipó su miedo, les explicó las escrituras, caminó. Comió pescado asado, se rió, enseñaron de nuevo. Pero ahora sabían, él había vencido a la muerte. No era una leyenda, no era un sueño, era la realidad. Y entonces, en Betania, en un monte al anochecer, levantó las manos, bendijo a sus discípulos, y comenzó a ascender. Ascendió. El cielo lo recibió. Una nube lo ocultó. 2 ángeles dijeron, ¿por qué miran al cielo? Este Jesús regresará, tal como lo vieron ascender. Bajaron de aquel monte, diferentes. Antes, tenían miedo, ahora estaban en llamas. Antes, se escondían, ahora, proclamaban. Porque la cruz no era el fin. Porque la tumba no resistió. Porque Él vive. Y todo cambió.